Hola, buenos días hermanos. Nos encontramos nuevamente acá en una nueva clase de escuela dominical. Gracias por sumarse a esta clase, hermanos, a este estudio de la Pascua del programa de Cristo en Cuadros. Hoy nos corresponde abordar la clase número 2 de la Pascua, 21 de noviembre del 2021. Así que gracias por sumarse, gracias por tener el deseo de seguir aprendiendo. Que el Señor nos muestre lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere cambiar de nuestras vidas. Así que para comenzar, hermanos, les pido que tengamos oración y que el Señor bendiga este estudio, que nos pueda mostrar todo lo que Él quiere y que podamos poner por práctica todas las cosas que vayamos a aprender hoy. Así que les invito a que oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que nos muestres, Señor, tus misterios, Padre Santo. Ayúdenos a entenderlos rápidamente, Señor. Ponerlos en práctica también, Señor. Y te pido que seas bendiciendo de principio a fin esta clase, Padre Santo, que sea de agrado para los hermanos, Señor. Y que, como ya lo decía, Señor, podamos poner en práctica lo que vamos a aprender, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, hoy día un domingo diferente, lecciones, pero lo que nos convoca hoy es esta clase. Así que, hermanos, nos vamos con todo hoy, con esta segunda clase de la Pascua. Solamente como un recordatorio, vimos varias cositas la semana pasada, hicimos una introducción al tema que está basado en Éxodo 12. Vimos la condición de la congregación en ese entonces, qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué es tan importante la Pascua. Y le dimos la vuelta un poquito al contexto de esta historia, de este capítulo 12 del Éxodo. También hablamos un poco del calendario hebreo, haciendo un cuadro ahí con la aplicación del Cordero o del nuevo comienzo para el pueblo de Israel versus el nuevo comienzo para nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, los salvados. Y también hablamos de la descripción del Cordero. Hablamos de que era sin mancha, sin defecto, perdón, y vimos varias cositas bien interesantes respecto a la descripción del Cordero mismo. ¿Ok? Hoy para seguir esta nueva clase, esta clase número 2 de 5 clases posibles, aunque yo creo que va a ser mucho más, vamos a seguir viendo la descripción del Cordero. Y bueno, le agradezco a los hermanos que estuvieron hablándome en la semana eh, sobre detalles del Cordero, sobre detalles de este capítulo 12. De verdad le agradezco, se siente que estamos aprendiendo, también se siente que quieren aportar algunos hermanos y de verdad le agradezco el estar hablándome de la clase. Eso motiva mucho, la verdad. Así que para contextualizar, hermanos, les pido que vayamos nuevamente a Éxodo 12. Vamos a leer hasta el versículo 28 nuevamente para tener el contexto completo y continuamos con el estudio. Le pido que me acompañe, Éxodo 12, y nos vamos. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana. Lo quemaréis en el fuego, perdón. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal, y en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel en los 2 postes, con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 28 al final. Fíjese el nivel de detalle de lo que dice de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. A pesar de que hay un montón de instrucciones acá, el versículo termina diciendo que hicieron puntualmente, o sea, siguieron al pie de la letra las instrucciones dadas. Ojalá el Señor pueda decir lo mismo de nosotros respecto a obedecer lo que dice su palabra. Pero bueno, hay un detalle pequeñito de cómo termina este texto. Bien, ¿qué tenemos acá? Vamos a ir al versículo 3 y 4 de este capítulo nuevamente, y nos vamos a dar cuenta que un cordero es suficiente. Versículo 3 y 4. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero es suficiente. Un cordero. Bien. Dios nos dio un cordero para cada uno.
perdón, Dios no dio un cordero para cada uno, sino un cordero para todos de la misma casa. ¿Ok? Haciendo referencia, y acá tenemos nuevamente el cuadro de Cristo, que Cristo es el Cordero de Dios y su sacrificio en la cruz es suficiente para todos. Haciendo un cuadro de lo que significaba este Cordero por casa o por familia. O si es que la familia era muy pequeña, se juntaba con otra y tenían un solo Cordero para ese grupo de personas que estaba reunido. Entonces, ahí tenemos el cuadro de que Cristo es el Cordero de Dios y su sacrificio en la cruz es suficiente para todos. Acompáñeme a Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez, el sacrificio de sí mismo, para todos. Ese sacrificio, hermanos, es suficiente para todos. Como dice ahí, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Ok? Y como dice al medio, en la parte B del versículo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Una vez y para siempre. ¿Ok? Versículo 28, fíjese lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este sacrificio de Jesucristo es suficiente para todo el mundo, una vez. Vamos a comprobarlo acá también en Hebreos 10, versículo 10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Solo una vez. Recuérdese, igual que el cordero de la Pascua, este cordero era suficiente para toda una casa o para todo un grupo de personas que estaban ahí, si es que las familias eran pequeñas y se juntaba con otra familia. Un solo cordero, no era un cordero por persona. ¿Ok? Asimilando el sacrificio de una vez de la persona de Jesucristo. Versículo 12 del mismo capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, un solo sacrificio en la cruz. Asimilando o haciendo un cuadro del Cordero Pascual. ¿Okay? Versículo 14 del mismo capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Lo vemos nuevamente acá. Acá en el capítulo 9 de Hebreos y 10 de Hebreos vemos que se acentúa este sacrificio de Cristo, este sacrificio único de Cristo y para siempre. Que no era necesario hacerlo año tras año. Acuérdense que el contexto de Hebreos es para hebreos, quienes entendían esto de la Pascua, que esto de la Pascua tendría que celebrarse todos los años. El mes 1 de cada año tenían que hacer esto. Como decía el versículo, el capítulo 12 de Hebreos, hacerlo perpetuamente para siempre, decía. Bueno, entendiendo acá el autor de Hebreos, entendiendo lo que entiende la mente de un hebreo, acentúa el hecho de que Cristo es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios para nosotros, para salvación, y este Cordero hizo el sacrificio solamente una vez y para siempre, a diferencia del Cordero Pascual que era todos los años. Entonces, por eso ahí hay un acento en el una vez para siempre, una sola vez, y en todos los versículos que hemos leído acá, habla de lo mismo. Versículo 14, como lo vimos recién, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ok? Pues si analizamos estos tres primeros versículos, habla de una vez, una ofrenda, un sacrificio, una sola vez, para siempre. Entonces, como dice acá el título, dentro de las descripciones del cordero, este punto dice, un cordero es suficiente. Cristo, hermanos, fue suficiente para salvar la humanidad. Un solo cordero para siempre. Ese sacrificio es suficiente para todo el mundo. ¿Ok? Sigamos adelante. Seguimos con las descripciones del cordero. Vamos nuevamente a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Y fíjese ahora, un cordero es el cordero. En el versículo 3, lo vamos a leer nuevamente, habla de un cordero. ¿Qué puede ser un cordero? Hay que elegir un cordero con ciertas descripciones. Pero después, en el versículo 4, ese un cordero, entre comillas, se transforma en el cordero. Ahora me va a entender la idea. Vamos al versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Elija un cordero. Según la familia de los padres, un cordero por familia. Podía ser cualquiera. Eso lo vimos en la clase anterior. Podía ser cualquiera, pero con ciertas restricciones. Sin defecto, de un año, etc. Pero fíjese, en el versículo 4 hay un cambio. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hay un cambio aquí. Ese un cordero del versículo 3, que podía ser cualquiera, cambia su estructura y ya se le menciona como el cordero. Y fíjese la explicación acá, o más que la explicación, fíjese el cuadro. Aunque Cristo era uno de nosotros, ya lo vimos las semanas anteriores, era uno de nosotros porque era 100% hombre. A pesar de eso, era también el Cordero de Dios. Era un hombre parecido a cualquiera de los hombres, podría haber sido cualquiera, entiéndame lo que le quiero explicar, podría haber sido cualquiera porque era 100% hombre, no tenía nada sobrenatural, como hombre me refiero, a pesar de que era 100% hombre y 100% Dios, era como nosotros, un hombre. A pesar de eso, era también el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, tal como este Cordero, que en el versículo 3 es un Cordero, en el versículo 4 ya cambia su estructura de narración para ser el Cordero. Vamos a verlo en Juan 1.29. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Y fíjese, todo el pasaje se refiere al Cordero en su forma singular, a pesar de que se sacrificaron miles de corderos en ese tiempo. ¿Ok? Porque el pueblo era amplio, era mucho, entonces imagínense la cantidad de corderos que se sacrificaron. Y hay una cosa interesante que un hermano estuvimos conversando en la semana, como le decía, que dentro del capítulo 12 del Éxodo, vamos a leerlo en versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Se podía elegir ovejas o cabras, según lo que dice el versículo 5. Pero a partir del versículo 6 en adelante, y durante todo el contexto de la Biblia, cuando habla de este sacrificio, siempre menciona al cordero.
no a la cabra. En los únicos lugares que menciona a la cabra y al cordero son para los sacrificios de los levitas, en Levítico. Pero es una cosa interesante, lo estuvimos discutiendo con un hermano, que le agradezco que se haya fijado de ese detalle. Y bueno, Juan lo dice acá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decíamos, todo el pasaje se refiere al Cordero en su forma singular, a pesar de que se sacrificaron miles de corderos, o de cabras también, porque el versículo 5 lo permite. Dios nunca se refiere a los corderos de la Pascua, sino al Cordero, durante toda la Escritura. En toda la Escritura se refiere en singular al Cordero, no en plural diciendo los corderos de la Pascua. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque Dios siempre tenía en mente el Cordero de Dios, Jesucristo. Siempre fue su plan sacrificar al Cordero de Dios, a su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver esto en Pedro, 1 de Pedro 1. Acompáñeme a 1 de Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Ahí me comí el número 1. Es 1 de Pedro 1, el 18 al 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero, la sangre de Cristo. Y Apocalipsis 13:8. Me faltó el 19. No, lo leí. Perdón, acompáñenme a Apocalipsis 13, versículo 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto es interesante, hermanos, porque, como les decía en el punto acá, Dios siempre tenía en mente este Cordero de Dios. Y este Cordero de Dios fue inmolado, como dice el versículo acá, desde el principio del mundo. Dios siempre tenía este plan, siempre tuvo este plan de entregar a su Hijo como Cordero por sacrificio para la humanidad. ¿Ok? Y es por eso que en la Biblia siempre, como decía el punto acá, se habla en singular porque es un cuadro, este Cordero de la Pascua, único, singular, es un cuadro del Cordero de Dios, la persona de Jesucristo. ¿Sí? Sigamos entonces, seguimos viendo la descripción del Cordero. Otro punto más, el Cordero tuvo que ser sin defecto, sin mancha alguna. Vamos a Éxodo 12. Esto también lo vimos en la clase pasada, pero es necesario volver a mirarlo. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero tuvo que ser sin defecto, sin mancha alguna. Ya sabemos que tiene que ver con la referencia del pecado. Cristo no tuvo pecado, aún siendo hombre, pero sin pecado, sin defecto, sin mancha. Cristo es el Cordero sin defecto. Vamos a Hebreos ahora. Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es este Cordero sin defecto. Y vamos al capítulo 7, versículo 26 del mismo Hebreo, que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos. Como usted se puede dar cuenta, hermanos, en Hebreos, en el libro de Hebreos, en la epístola de Hebreos, hay muchísimas referencias a este tema del Cordero. Porque, ya les decía, el judío entiende, el israelita entiende perfecto lo que significa la Pascua. Entonces, acá el autor hace todas sus referencias a ese ritual y lo compara con la persona de Jesucristo. Ese es el contexto de Hebreo, porque detrás hay un conocimiento de este ritual de la Pascua. No es algo nuevo para quienes les está escribiendo esta carta de los hebreos. ¿Ok? Por eso hay muchísimas referencias de ello acá en este capítulo. O sea, en este libro, perdón. Epístola, mejor dicho. Acompáñeme ahora a Isaías 53. Isaías 53, versículo 9. Ya sabemos que acá está una profecía de los sufrimientos que va a tener la persona de Jesucristo en la tierra acá. Capítulo 53, versículo 9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesucristo, el Cordero sin defecto. Ahora vamos a 2 Corintios 5:21. Otra vez, hablando de la persona de Jesucristo, este Cordero sin defecto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último, 1 de Juan 3:5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, podemos seguir buscando referencias donde se dice que Cristo fue sin pecado, pero para que entienda la idea, este es un cuadro perfecto de este Cordero de un año que se debía elegir sin defecto y sin mancha, como dice el versículo 5, capítulo 12 de Éxodo. ¿Ok? Y también acá hay otras descripciones de este cordero. Por ejemplo, el cordero tuvo que ser macho. Tenía que ser macho porque era, vamos al capítulo 12 del Éxodo. La instrucción es bien clara, dice macho de un año en el versículo 5. Macho y de un año. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, la etapa de más fuerza y vigor de un cordero es de un año. Cuando tiene más fuerza, cuando tiene más vigor un cordero, es esa edad, un año. ¿Bien? Y Cristo, entiende el cuadro, Cristo también murió en la etapa de más fuerza y de vigor de un hombre, que es a los 33 años. ¿Ok? Incluso esto está demostrado, la ciencia habla de esto cada tanto. Jesús murió a los 33 años y dicen que a los 30 años, entre los 30 y 35 años, es cuando el hombre alcanza su plenitud, su mayor fuerza y su mayor vigor. Va como en una curva ascendente durante sus primeros años, llega a los 30, alcanza el máximo de fuerza y vigor en esos años, entre los 30 y 35, y después empieza el declive en cuanto a fuerza y vigor del hombre. Acompáñeme a Lucas 3:23 para entender el cuadro. Y dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ya sabemos que muere a los 3 años posterior a comenzar su ministerio, o sea, a los 33 años. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las descripciones de este cordero. En el capítulo 12 hasta el versículo 5 del Éxodo, el Éxodo 12,
hasta el versículo 5, Dios entrega las cualidades o la descripción de este cordero. A partir del versículo 6 en adelante, Dios entrega las instrucciones para seleccionar al cordero. ¿Ok? Eso es hasta el versículo 5. Pero ahora, desde el versículo 6 en adelante de Éxodo 12, Dios entrega las instrucciones de lo que hay que hacer con este cordero. ¿Ok? Y perdón que ahí lo que escribí en la presentación está tapado con mi cámara. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Ahora deben saber qué hacer con ese cordero. Ya lo escogieron, tienen la descripción, lo pudieron elegir, lo tomaron y ahora viene lo que hay que hacer con este cordero. Y en esto también hay un montón de cuadros y vamos a seguir acá. Segundo punto, las instrucciones para el sacrificio. Este cordero había que sacrificarlo. Y acá vamos a mostrar, vamos a hablar un poquito de la forma de hacerlo, por qué hacerlo. Y fíjese que hace un rato dijimos lo que había dicho Dios del pueblo en el versículo 28 de Éxodo 12, que dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Entonces, estas instrucciones que vamos a ver ahora y que las vamos a seguir viendo en las clases posteriores, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que eran muy específicas, con mucho detalle, estas instrucciones, el pueblo de Israel lo hizo puntualmente así, tal como lo mandó Dios. Vamos a leer Éxodo 12, del 6 al 10. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bien, tenemos ahí instrucciones claritas de lo que había que hacer con este cordero, con este animal. Y el versículo 6 con el versículo 3 hablan de lo siguiente. Del día 10 del mes hasta el día 14 había que dejar, había que mantener este cordero. Por lo tanto, perdón, durante 4 días este cordero vive con la familia, vive entre comillas, está dentro de la familia, está en la casa. ¿Ok? Versículo 6 con el 3. El 3 primero. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y el 6 dice, y lo guardaréis. Este cordero se va a guardar ¿hasta cuándo? Hasta el día 14 de este mes. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos 4 días que este cordero está con la familia. ¿Bien? ¿Y qué más dice este versículo 6? Dice que este cordero hay que inmolar el cordero, porque este cordero tiene que morir como una víctima de sacrificio sustituto. Sigamos leyendo el versículo 6, la parte B. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ok? Y fíjese, seguimos con los cuadros. Esta instrucción también tiene que ver con la persona de Jesucristo, porque el Cordero de Dios, Cristo, fue inmolado por nosotros. Murió en nuestro lugar y sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Vale decir, la muerte, el castigo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Fíjese lo que dice acá.
Apocalipsis 5, versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, con mayúscula dice ahí, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenemos acá la similitud de este cordero inmolado, que como decía Éxodo 12, versículo 6, también tenía que inmolarse este cordero de la Pascua. ¿Ok? Y el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tenemos acá el cuadro de este cordero inmolado. Entre las dos tardes vemos acá que sucede o se le dice también al Cordero de Dios, Jesucristo, que también es un cordero inmolado. El Cordero de Dios fue inmolado, como lo vimos, desde el principio del mundo, porque siempre fue este el plan de Dios, desde el principio del mundo. Esto lo vimos en el punto anterior también, que Dios tenía este plan en mente de sacrificar este cordero, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Lo vemos nuevamente en este punto acá. El Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo, o sea, se ofreció por nosotros desde el inicio del mundo, desde el principio del mundo, perdón. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13, versículo 8. Fíjese. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Otra vez, este fue el plan de Dios desde el principio del mundo. Entregar a este Cordero para inmolarse por nosotros, para ofrecerse como en sacrificio sustituto por nosotros los pecadores. Y por último, hermanos, para terminar esta clase, vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 23. Fíjese lo que dice Pedro acá. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Qué es lo interesante acá? Que dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, siempre, según lo que dice en Apocalipsis y acá en Hechos, siempre estuvo en la mente de Dios ofrecer este Cordero de Dios en sacrificio sustituto por nosotros los pecadores. Este Cordero es la persona de Jesucristo y gloria a Dios que tenemos un sustituto. Porque si no tuviésemos este Cordero sustituto, hermanos, imposible haber alcanzado la vida eterna, imposible haber sido justificados ante Dios, imposible haber sido perdonados por Dios. Así que, hermanos, vamos a dejar hasta acá esta clase. Lo que viene es muy entretenido, es muy en detalle las instrucciones de lo que acabamos de leer. El punto de las instrucciones para el sacrificio va a continuar en las clases que vienen. Y le agradezco por llegar hasta acá. No quiero tomar otra parte del punto que viene porque si no se nos va a alargar muchísimo esta clase. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias nuevamente y le animo a que siga leyendo este capítulo 12
que siga estudiando y que también si usted tiene algún comentario que hacernos a los maestros, a los profesores, eh, hágalo, porque de verdad suma y uno también sigue aprendiendo de esa forma, por conversar, por seguir esta discusión, por seguir este tema, uno también aprende. Así que, hermanos, le agradezco por haber llegado hasta acá y oremos para terminar esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor, gracias por mostrarnos tus maravillas, Señor, lo detallado que es tu palabra, Padre Santo, el detalle que nosotros podemos encontrar en los cuadros de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Te agradezco porque podemos entender que la Biblia es perfecta, Señor, y tiene mucho que decirnos para, no tan solo para llenar conocimiento en nuestra cabeza, no tan solo para entenderte a ti, Señor, sino que es un manual para nuestra vida, Señor, para corregir nuestras faltas, Señor, y para poder ser un mejor creyente, un mejor hijo para ti, Señor. Te pido que ese sea el deseo de todos los que estamos acá eh, estudiando, Padre Santo, ser cada vez mejores hijos para ti, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chao hermanos y que tengan una linda semana y bueno, que el Señor les bendiga. Chao.